No eres nadie, estás gorda, eres fea, nadie te quiere, estorbas, no vivas. Siempre habrá alguien mejor que tú, nunca es suficiente. Abandono, rechazo, humillación, traición. Son algunas palabras que han retumbado en mi mente desde siempre. Quiero contar mi historia, pero sobre todo quiero dar un mensaje. Las personas más cercanas a mí, o incluso algunos de los que podáis estar viendo esto, ya sabéis que una enfermedad llamada anorexia nerviosa ha vivido en mí durante muchos años. Fui diagnosticada con 18 y no me traté tal y como necesitaba hasta los 20. Descubrí que el trastorno ya estaba en mí desde los 12 y realmente se había vuelto una parte de mí. Normalizado, ignorado, incluso querido. Para la mayoría de personas, la anorexia es una enfermedad en la que dejas de comer, porque no te ves bien, porque te ves gorda. Bien, pues tiene cierta parte de razón, porque te ves con muchísimo más peso del que realmente tienes. Es una distorsión de tu cerebro, y lo ves real. Pero siento deciros que la anorexia no es eso. Es una enfermedad mental, donde la comida simplemente es un instrumento que usas para expresar todo el dolor que puedas estar viviendo o que viva dentro de ti. Como la persona que usa la droga, el alcohol, los juegos, es un grito de auxilio hacia cualquier persona, incluso también hacia ti. Porque todos podemos tener a nuestro lado a alguien que sufra anorexia e ignorarlo. Porque los síntomas están normalizados y porque cada vez hay muchísima más gente que la sufre en silencio. Vivimos en un mundo donde aún te rechazan en un trabajo por tener más peso de lo normal, donde te hacen bullying por tener un cuerpo determinado, donde te clasifican según tu cuerpo, donde te exigen estar entre ciertas tallas para considerar que tienes un peso normal. Vivimos en un mundo donde los trastornos de alimentación son un negocio, donde te anuncian sin parar productos light, cero o incluso medicamentos milagrosos en los que puedes pasar de una XL a una S, en vez de decirte que te quieras tal y como eres y que te cuides. Y este tipo de mensajes son los que alimentan, y nunca mejor dicho, a este tipo de enfermedades. Y el físico solo es la superficie, lo que todo el mundo ve, lo que todo el mundo conoce como anorexia, un cuerpo con silueta de esqueleto. Y me temo que únicamente los casos más graves son así. No hace falta tener infrapeso, no quieras reconocer a alguien que sufre anorexia por únicamente un cuerpo. Anorexia no es un cuerpo con infrapeso, no es no querer comer, no es una tontería de adolescentes, no es una llamada de atención, no es una operación bikini, no es querer estar delgada. Anorexia es soledad, es no aceptación, son miedos, es culpa, es perfeccionismo, es exigencia, es no querer sentir, es sentirse nadie, es tristeza, muchísimo dolor y sobre todo es querer quererte y no saber cómo, porque te has olvidado de cómo eres y de quién eres, por querer ser aceptado por los demás dejando de ser tú. Es más fácil decir que estás gorda que decir que sientes una gran tristeza o una gran culpa, porque pocas veces sabemos qué sentimos. Es más fácil querer ser perfecta que aceptar esas partes de ti que han humillado o rechazado. Es más fácil controlar lo que comes que controlar lo que pasa en tu vida, como las pérdidas, los duelos, los cambios, los rechazos, el bullying, los miedos. Es más fácil irte a correr o hacer ejercicio hasta que tu cuerpo no pueda más y sentir dolor físico, antes que sentir el dolor emocional que te acompaña desde hace mucho y decirte a ti mismo que no puedes más, hasta llorar o expresar la rabia. Es más fácil decirle que no a la comida, antes de decir no quiero sufrir más. Es más fácil hacer todo esto a decir que no quiero existir. Anorexia es dolor, es sufrimiento, es necesitar que alguien te quiera porque tú no sabes quererte. Anorexia es pedir ayuda de la forma más dañina para uno mismo. Anorexia es estar vivo, pero no viviendo. Anorexia es esto que te acabo de contar y que tú ignorabas. La recuperación de esta enfermedad es de mínimo 3 años con tratamiento diario, en centros privados que mucho menos de la mitad de personas pueden permitírselo. La salud es pública sí, pero también debe ser efectiva. Hablamos de personas que debajo de todo ese dolor tenemos sueños, sentimos, queremos
y nos merecemos ser felices y llegar a ver en uno mismo el inmenso valor que tenemos. Necesitamos ayuda para poder superarlo y no necesitamos que nos dejen con tratamientos a medias cuando no podemos pagarlos. No queremos morir ni ver morir a nadie que padezca esta enfermedad por la ignorancia sobre todo esto. Así que no ignores esta enfermedad, no me ignores.